Buenas tardes y bienvenidos a todos a esta transmisión del Simposio de Investigación Musical de Bogotá, SIMBO 2022. Este es un evento inaugurado con la intención de difundir, pero sobre todo de incentivar la creación de nuevas reflexiones y conocimientos en el campo de los estudios musicales, tanto en profesores como en estudiantes de todos los niveles educativos. Si bien hay un énfasis especial hacia la música, se busca también resaltar la importancia de los proyectos interdisciplinares, y algunas de las ponencias que se van a presentar a lo largo de estos 3 días van a dar cuenta de ello. Es decir, de la importancia de relacionar la música con otras disciplinas artísticas, como pueden ser la literatura, las artes visuales o las artes escénicas, e incluso la importancia de relacionar la música con otras disciplinas no artísticas y más científicas o de cualquier otra naturaleza. En esta primera sesión que realizamos de manera remota, vamos a tener ponentes invitados de diferentes partes, entre ellas Italia, Brasil, España y Colombia, y cada proyecto que vamos a escuchar está enfocado hacia una temática distinta y utiliza una metodología de investigación distinta, lo cual también es importante y es uno de los objetivos de este evento, es decir, darle visibilidad y validar otros modelos de investigación poco tradicionales que tienen lugar en las artes. Para empezar, vamos a escuchar la ponencia de la investigadora y guitarrista Emilia Vega Gutiérrez, una mujer colombiana que comenzó su carrera profesional en la Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá, y quien actualmente es beneficiaria de la beca Inclinados hacia América Latina y está cursando sus estudios de maestría en musicología en la Universidad Sapienza en Roma, Italia. Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Emilia Vega. Agradezco muchísimo la invitación a este primer simposio de investigación en música. Es un lugar que creo necesario y realmente estoy muy contenta de poder participar con mi ponencia. Una tierra sin historias es una tierra que no existe, que realmente es más que un proyecto de investigación sobre el papel, por decirlo de algún modo. Es un proyecto de investigación que se convirtió en proyecto de creación. Una tierra sin historias es una tierra que no existe, es un proyecto que nace gracias a una pregunta personal que se transformó después en una inquietud irremediable que yo no podía dejar de lado. Esta pregunta partió del ejercicio cotidiano que yo realizaba como intérprete de la guitarra clásica, un ejercicio que por supuesto consistía en una práctica diaria del instrumento, de las obras, los pasajes, la técnica y todos los detalles que involucran y requiere un estudiante de interpretación para llegar a ese gran ideal de ser intérprete. Pero entonces yo comencé a pensar qué significa realmente ser intérprete, estudiar todos los días las obras, llegar a un ideal estilístico de interpretación de las piezas, eh, de encontrar una forma de interpretar a los compositores que debemos estudiar dentro de la academia clásica, llegar al auditorio, al concierto, tocar sin errores, ser aplaudidos por nuestros maestros, amigos, familiares. O hay algo detrás de la labor interpretativa que quizás no pensamos en la academia porque la formación está enfocada en convertirse en ese anhelado solista virtuoso, figura creada en el siglo XIX gracias a las preguntas de la época, al deseo de demostrar la individualidad del ser y lo más profundo del espíritu humano, y ya no de la divinidad, ¿no? De esa divinidad que antes todo lo guiaba. Este deseo de demostrar una habilidad se refleja no solo en la música, en la literatura y el arte en general, evidencian esta necesidad del ser humano por buscar en otros sitios y expresar de lo que es capaz, de lo que es capaz de lograr desde lo más profundo de su alma, de sus habilidades, de sus técnicas. Este deseo heredado habita todavía los pasillos de la Academia Musical y sigue siendo uno de los principales pilares de formación
y también considero que sigue y seguirá seguramente siendo el pilar pedagógico para los intérpretes. Sin embargo, esa pregunta personal comenzó a hilar tantos caminos que el modelo de aprendizaje al que yo estaba acostumbrada como intérprete ya no me bastaba para responderla. Y la pregunta, cuál es la razón de ser del intérprete colombiano? Y más precisamente, ¿cuál es la razón de ser del guitarrista? Porque yo soy guitarrista, es mi instrumento. Indagando en otras experiencias me encontré de frente con algo que yo no pensé encontrar y fue justamente con una realidad que quizás yo en medio de mi comodidad, y digo comodidad porque yo soy una de las personas privilegiadas en Colombia, que nació en Bogotá, lejos de las periferias y lejos del conflicto armado, una realidad que afectó a una inmensa cantidad de la población durante los 90, los 2000, 2001, incluso aún, y es el conflicto armado colombiano. Así, un día, en medio de la búsqueda por la respuesta a mi pregunta, hice un viaje a un municipio que es bastante olvidado aún, a pesar de que existen grandes documentales, libros del Centro Nacional de Memoria Histórica, fotografías célebres también del gran fotógrafo de la violencia Jesús Abad Colorado. Granada no es conocido por todo el mundo. No todos los colombianos saben dónde es. No todos los colombianos saben qué pasó ahí. ¿Cuánta gente murió? ¿Cómo vive la gente ahora en Granada? ¿Se puede ir a Granada? ¿Es seguro ir a Granada? El municipio de Granada está ubicado al oriente del país. Es un lugar que está lleno de historias. Un lugar, sí, al oriente de Antioquia. Es un lugar donde los sobrevivientes estaban pasando por un momento especial, según yo. Y este momento es un momento en el que, después de 20 años de los peores sucesos históricos que acontecieron ahí, quieren contar las historias. Cuando fui por primera vez a Granada, no solo entendí que la gente necesitaba contar, entendí que al contar la gente hacía un ejercicio interno de sanación, porque al contar sentían que no estaban solos, sentían que sus historias serían escuchadas y de ese modo sentían, pero no solo sentían, sabían que las historias serían recordadas porque otros las contarían. Y esa es la premisa, el principal factor que entra a relucir en la existencia de un concepto como la memoria histórica, ¿no? Contar para no olvidar, compartir las historias para que no se repitan. Esta situación me ayudó a mí a comprender que la música, el intérprete, su razón de ser, su labor, puede ir más allá del auditorio y puede ser una herramienta para contar la historia, una fuente creativa para dar apoyo a los sobrevivientes. Además, la música, al ser una fuente sonora, puede desligarse de uno de los problemas que tiene, por ejemplo, la escritura. En el célebre ensayo del crítico literario Ángel Rama, la ciudad letrada, podemos al leerlo entender cómo la escritura es un obstáculo, en cierto modo, es un obstáculo que creó la burguesía de la época para interrumpir la oralidad, para separar a las élites letradas del resto. La música no tiene ese problema porque puede ser escuchada por cualquier persona, comparte muchas más características con la oralidad que con la escritura. Así decidí crear Una Tierra Sin Historias. Es una tierra que no existe, un proyecto de 6 piezas musicales que contarían las historias de los sobrevivientes de Granada, pero sin embargo la música no expresaría de manera suficiente todo aquello que me contarían estas personas. Era necesario también el texto, pero como he dicho, no el texto en el papel, era necesario el texto testimonial. ¿Y qué es el texto testimonial? La literatura testimonial es un modo de escritura que se usa justamente para darle voz, una voz literaria, casi periodística de algún modo, a un agente específico, en este caso los sobrevivientes de Granada. Usa este método de escritura para crear los textos de las obras, después de pasar varios meses en Granada hablando y compartiendo con las personas. De este modo la música y la literatura se transformaron en un proyecto interdisciplinar donde el arte sería la fuente primaria para crear memoria histórica, pero sobre todo donde el arte adquiriría una función diferente en pro de una comunidad que necesitaba del arte para sentir que su pasado no sería olvidado
y no se repetiría. Entonces dividí la historia del municipio de Granada, una historia llena de violencia que comienza sobre todo en el año 1998 y se extiende hasta el 2005. Digamos, este periodo temporal fue el que afectó al municipio en mayor medida, pues durante estos años ocurrieron las peores cosas. Granada fue elegido como punto central de diversos factores armados gracias a su ubicación. El municipio se encuentra muy cerca de la autopista Medellín-Bogotá. Además, la central hidroeléctrica también está cerca. Además, el municipio es a tan solo 1 hora de Medellín. Todas estas particularidades de su ubicación hacen de Granada un lugar muy deseado en esa época por los grupos armados. También Granada es un 90% rural. Su casco urbano es realmente pequeño comparado con su ruralidad. Por lo tanto, las zonas periféricas de Granada son enormes. Habían innumerables escondites y obviamente en Colombia periferia significa casi siempre un lugar olvidado por el Estado y por la ley. Así los grupos armados eran la ley en Granada y todas estas cosas hicieron del municipio un lugar óptimo para la violencia, para el desplazamiento, para la lucha por el poder, para la injusticia, para las masacres, para todo. A través de las historias de los sobrevivientes, como les decía, decidí dividir la historia de estos años en Granada en 6 piezas. 6 piezas que procuraran contar la totalidad de los eventos más emblemáticos y por supuesto tristes que sucedieron en el municipio. Posteriormente estas historias fueron grabadas en un disco que tiene el mismo nombre del proyecto, Una tierra sin historias es una tierra que no existe. Un disco que fue grabado por la ingeniera de sonido Alejandra Torres, a quien siempre le agradezco mucho su trabajo, y fue grabado pues por mí tocando la guitarra y por otros intérpretes que también agradezco mucho su participación, los intérpretes de la agrupación en la que yo participé, que se llama Cajas de Pino. Igualmente, si ustedes quieren escuchar este material pueden hacerlo, en YouTube está todo, para que ustedes puedan acercarse al material. Agradezco también a Mónica Vega, que fue un apoyo muy grande en la creación de este proyecto, porque ella me ayudó muchísimo en la parte de la composición, porque yo no soy compositora, mi carrera es la interpretación en guitarra, y ella fue un gran apoyo en la composición y en los arreglos de estas piezas. Pero bueno, regresando al tema, la primera pieza que trata de esta problemática se llama Aquello que contaban. Aquello que contaban es un trío que es una guabina torbellino. Esta guabina torbellino retrata una de las problemáticas que yo considero primordiales en este recorrido, por decirlo así, al lado de la violencia, porque habla de las personas que granadinas, que acostumbradas a ser amables con todos, ofrecían cualquier cosa, ofrecían comida, bebidas, a cualquiera que les pedía, asunto que después les costaba la vida a ellos mismos o a sus familiares, pues los grupos armados, con el ánimo de generar problemas, disminuir las filas del enemigo y aumentar las suyas, insistían en pedirles favores a los habitantes para que quedaran comprometidos con algún bando en especial. Este tema musical está relacionado con este tema. Escucharán ustedes en medio de esta guabina torbellino, en el fragmento que he elegido para esta ponencia, un diálogo entre una madre y su hijo. Una madre que le dice a su hijo que no le pida perdón por haberle dado un agua de panela a unas personas que se la pidieron. El hijo habla desde una voz tal vez imaginada por la madre, una voz ausente, una voz que está en su mente, pero igual es la voz de ese hijo que perdió. Entonces, bueno, aquí podrán escuchar el fragmento de esta. Cuando llegaron a la casa, entonces lo supe. No podían ser sino ellos. ¿Quién más entraría así? El estruendo fue tan grande que fue como si dijeran sus nombres aún sin saberlo. Y entonces vi la sangre, ese líquido rojo que siempre señala últimamente de las peores cosas.
La vi ahí, en el piso de mi casa, en el pecho de él, cuando hubiese querido verla en mi pecho con tal de no mirarle su cara de dolor. Mira, doña, ahí tenés, se lo merece por sapo, por escoger mal dónde estar parado. Mamá, perdóname. ¿Perdonarte qué? Si vos, mijo, vos es el que sufre, el que está tirado, atravesado por el plomo de esta guerra. Perdóname porque ese día le di la huepanela esa a la gente uniformada. Perdóname por darles la mano y a ti esta tristeza. Mijo, una bebida no se le niega a nadie. Todos sentimos hambre, todos sentimos necesidad. Eso no es ningún pecado. Pecado es que a usted me le den plomo por darle al que lo pide sin saber de qué lado comulga. Perdóname, madre, yo lo hice. La segunda obra es un pasillo, vals pasillo, le puse yo porque tiene como ambas rítmicas. Es una pieza para cuarteto, cuartetos de saxofón, guitarra, voz y tiple. Esta pieza habla de otra de las problemáticas principales del municipio, que es el desplazamiento forzado. Las personas de las veredas de toda esta zona rural granadina dejaron sus tierras escapando de los conflictos entre guerrillas o conflictos entre grupos paramilitares y ejército contra la guerrilla, y la vida en el campo se volvió insostenible cuando Granada fue considerado prácticamente como un campamento guerrillero. Los campesinos huyeron de sus tierras para no ser culpados de pertenecer a cierto grupo armado a pesar de ser inocentes. La manera en que los grupos armados seleccionaban a los milicianos y los dejaban militar en la zona, incluidas las maneras en las que no se relacionaban a los civiles con el paramilitarismo, fueron factores relevantes en la temática del desplazamiento en el municipio. Entonces esta canción representa justamente el desplazamiento. Tiene dos secciones. La primera que vamos a escuchar es una sección de canto lírico. Escogí el canto lírico porque esta parte es la representación de una oración que una señora me la contó de memoria, y me dijo que esta oración se la había mandado Dios después de que vio a un muchacho morir por intentar salvar a una persona, y que ella siempre se acuerda de estas palabras. Entonces decidí que estarían representadas a través del canto lírico, y posteriormente ya entra el tema como vals y como pasillo. Entonces escucharemos un fragmento de esta pieza. Necesitamos
otra vez en la tierra de tu vereda, 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 en la tierra de tu vereda. La tercera pieza es un bambuco para la totalidad de los instrumentistas de cajas de pino, que son el oboe, la guitarra, el tiple, la flauta, el clarinete, la voz y el saxofón. Y es un bambuco que habla justamente de la parte urbana del municipio de Granada. Granada, y esto es lo que destaca en gran medida a este municipio, es que tiene un tejido social muy importante. Pues gracias a la colectividad el municipio pudo reconstruirse a pesar de estar en tiempos de guerra. Existieron muchos escenarios, sobre todo dos eventos importantes en el casco urbano de Granada. El primero, la masacre paramilitar de noviembre 3 del año 2000, en el que la población de la zona urbana tuvo que encargarse del sepelio de los asesinados por su cuenta. Y el otro evento, la marcha del ladrillo, tras la bomba al centro de policía del casco urbano, el día de la toma guerrillera del 6 de diciembre del mismo año. Esto refleja la unidad de los granadinos y el deseo de encontrar la paz en el territorio. Esta obra habla justamente de eso y sobre todo de la marcha del ladrillo. La marcha del ladrillo es un suceso muy muy particular en el que los granadinos decidieron reconstruir el casco urbano, portando un ladrillo sobre el hombro, haciendo una marcha gigante por el casco urbano granadino. Por eso es impresionante. Ahora si ustedes van a Granada van a ver que todo el casco urbano, que antes era un casco urbano colonial, ahora está completamente construido con ladrillos. Eso es la demostración de la unidad y de la fuerza, de la necesidad por encontrar la paz en el territorio. Entonces aquí vamos a escuchar un fragmento de esta obra. Esta es la historia que yo te quiero contar, de las palabras que me han hablado de un territorio que sueña, que lucha por recuperarse. Cuarta obra, esta ambulancia no para, es una obra completamente dedicada al Hospital de Granada. El hospital y sus funcionarios jugaron un papel fundamental dentro de las dinámicas del conflicto. Muchas veces la responsabilidad de toda Granada estuvo en los hombros de estas personas, quienes valientemente se enfrentaban a diario con la muerte, justificando ante los agentes armados la no pertenencia a ningún grupo, pues solo les interesaba salvar vidas, como siempre lo habían hecho a través de su profesión en acción médica. Estas personas tuvieron que sacrificar su propia cotidianidad por servir a la comunidad, y sin ellos seguramente muchas más vidas y cuerpos se hubieran perdido en estos difíciles años. Las personas de la misión médica me contaron sus historias y decidí plasmarlas en un joropo que combina el texto testimonial con la voz cantada. Cada una de estas historias en la grabación, aquí vamos a escuchar solo un par de fragmentos, pero estuvo destinada para un actor o una actriz que leyó el texto testimonial representando a cada una de estas personas que me contaron sus historias. Y la voz cantada, interpretada por Cindy Martínez, una cantante de la Universidad Nacional, representa al conductor de la ambulancia, Albertico, como lo conocen en Granada, quien enlaza todas las historias, porque todas las enfermeras siempre
tenían que ver con Albertico, y Albertico era como el que entrelazaba las historias de todas. Entonces, precisamente por eso esta pieza está realizada de esta forma. Vamos a escuchar una pequeña introducción en donde se evidencia el texto testimonial, donde se evidencia ya la narración como tal de un personaje, y una parte que es la parte justamente del pajarillo, del joropo, donde está la voz cantada que representa a Albertico. Granada es un municipio de Colombia localizado al oriente del departamento de Antioquia. El 3 de noviembre del año 2000, luego de la masacre, quedaron 23 cadáveres en el suelo durante horas. El conductor de la ambulancia decidió meterlos en el parqueadero del hospital porque no había donde más hacerles las necropsias. Tampoco había quien las hiciera, pues habían matado al que las hacía. Le tocó a él, al conductor, hacerlas y recaudar dinero para pagarle a alguien que le ayudara. Después tuvo que limpiar lo que le quedaba, la sangre y los restos de humanidad, con las enfermeras del hospital porque nadie más quiso hacerlas. Nadie se sentía capaz, solo ellos, con una botella de aguardiente para no pensar y lágrimas en el rostro. La calle, que iba en picada, arrastró la sangre de los granadinos como si fuera un río carmesí tiñendo de rojo el asfalto, al igual que arrastró los latidos de los corazones que aún palpitaban con sufrimiento. Los corazones de los que quedaban, que ahora sabían que no debían olvidar que en la guerra no hay vencedores, solo víctimas. Yo no entiendo cómo es posible que el gobierno no nos haya dado nada cuando nos tocó tan duro trabajando en esta misión médica. Nosotros solo intentábamos salvar vidas y aún así nos impedían pasar. En la ambulancia teníamos que sacar un trapo blanco porque si no nos disparaban los retenes. Todos nos querían matar. Muchísimas veces fui detenida, muchas otras veces me sentí atrapada. Tengo tantas historias de veces en las que me tocó esconderme, o en las que sentí miedo, o en las que arriesgué mi vida, que si se las cuento todas yo no acabaría nunca. El 9 de febrero de 1999 fue la balacera en La Quiebra. Yo también estaba allí en el puesto de salud. Ese día los militares me dijeron que mejor me fuera a esconder porque ahí se iba a armar la balacera. Me fui con una profesora a una escuela cercana para poderme esconder cuando empezó a sonar el plomo y al tiempo los golpes en la puerta. ¡Enfermera, enfermera! Llegó el primero. Y me tocó salir a curar a un soldado herido. Muchas fueron las historias que a mí me pasaron. Un día me levanté animada a trabajar, pero intentaron matarme, acusándome de curar a ciertos agentes armados. Yo solo le dije que yo no sabía quién curaba, que para mí solo eran personas que debían recibir atención médica. Ese día lo recuerdo mucho y yo lo llamo el amanecer gris, pues en la mañana esa persona se llevó toda la felicidad con la que desperté. Nosotros somos sobrevivientes. Ojalá esto no vuelva, porque nosotros otra vez ya no aguantamos.
violento de enterrar a tus hermanos, de mirarlos en el suelo. Sobreviviente soy, aún sigo en movimiento. Colombiano, te aseguro que eso no es ningún cuento. Si la historia no conoces, aquí sí la conocemos. Repetirla no deseo, no más vidas derrumbadas. La quinta pieza es una pieza dedicada al territorio de Santa Ana, que es el corregimiento de Granada, como les dije, a 40 minutos aproximadamente en Chiva o Escalera, como la llaman los antioqueños. Es uno de los territorios que tiene más vías de comunicación con el centro urbano de Granada y con sus veredas. Por lo tanto, fue un lugar estratégico para la guerrilla y para su toma de decisiones durante el conflicto. El desplazamiento forzado y las muertes en esta zona fueron evidentes. Sin embargo, las personas santaneñas siempre jugaron roles fundamentales en el conflicto. Por ejemplo, el recordado conductor de la escalera La Verde, quien nunca dejó de transportar a los granadinos de Santa Ana al centro urbano, enfrentándose cada día con la muerte en las carreteras destapadas. Es muy interesante porque hoy en día su hijo aún maneja la misma escalera que se dirige a Santa Ana. Y esta pieza es justamente dedicada a toda Santa Ana, porque estas historias no se quedaron en el pasado, estas historias son recordadas aún por los jóvenes, y los jóvenes juegan un papel fundamental para la creación de memoria histórica y para contar este conflicto. Ellos incluso hacen canciones a través del rap, y por eso esta pieza es un rap, porque quiere representar y homenajear el valor que tiene que en esta zona los niños del Instituto Educativo Santa Ana y los jóvenes recuerden a través del rap estas historias del corregimiento y de su pasado violento. Vamos a escuchar un fragmento. Para poder crecer, para escuchar, para aprender, para ver florecer a los del campo. Nos suelen olvidar, pero acá en lo rural sembramos para dar a la ciudad. Finalmente, una obra distinta, El pueblo que brinda la mano y se entrega con lo que tiene, es una pieza que compuso mi compañera Mónica para guitarra y soporte fijo. El soporte fijo fueron grabaciones que se realizaron en Granada de las voces de las personas en un lugar muy importante para Granada, que es el Salón del Nunca Más. El Salón del Nunca Más es un espacio de memoria en el cual la historia se cuenta gracias a las personas de Tejipaz y Azovida, fundaciones a la cabeza de la ayuda de los sobrevivientes más vulnerables, de los campesinos, y por supuesto fundaciones interesadas en que la memoria de los hechos ocurridos en el municipio no se pierda en la colectividad. Este espacio es muy especial porque es el primer museo de memoria histórica del país, en el cual están colgadas
las fotografías, las historias, los recuerdos de miles de granadinos que desde todas partes del municipio sufrieron la violencia de diferentes maneras. Es un espacio muy importante, muy bello, muy duro de visitar. Pero precisamente por eso esta pieza quería darle un homenaje a estas voces. El soporte fijo son las voces que cuentan la historia, que cuentan, era una visita donde una de las personas de Tejipaz estaba contando la historia, y encima está la interpretación se vuelve una interpretación electroacústica que reacciona a este soporte fijo que se escucha. Entonces aquí vamos a escuchar un pequeño fragmento también de la pieza, la cual está acompañada con un video, porque es muy importante en esta pieza electroacústica no solo escuchar, sino también la parte visual, porque todo el cuerpo junto al instrumento reaccionan a lo que se escucha. El amor, de servir entre nosotros mismos, de defender la vida entre nosotros mismos. Que el objetivo de este espacio y de esta charla con ustedes es sí, hablar de los hechos. Tenemos que hablar de lo que pasó para que no se nos olvide y para nosotros responsabilizarnos de que esto no vuelva a pasar. Pero no significa que este espacio nosotros nos aprovechamos de él para engendrar más odio y más violencia y venganza. Nosotros nos aprovechamos de él para generar más odio y violencia y venganzas. No. Vamos a continuar con la presentación de la ponencia del Grupo de Investigación Núcleo Amazónico de Pesquisa Musical, conformado por los investigadores Carlos Gómez, Damián Keller, Marcelo Mesina, Marcos Celio, Lucilei Aliel e Iván Simurra. Hola. Primero, queremos agradecer al Simposio de Investigación Musical de Bogotá por permitirnos participar a través de este video de su edición del año 2022. Yo soy Carlos Mario Gómez, hago parte del Núcleo Amazónico de Pesquisa, NAP, y, junto con Marcelo Mesina, Marcos Celio Filho, Damián Keller, Lucilei Aliel e Iván Simurra, estamos desarrollando trabajos investigativos relacionados con la música ubicua o UBIMUS. Antes de explicar nuestro trabajo sobre música ubicua y el Internet del cachivache musical, IOMOST por sus siglas en inglés, debemos explicar qué es la música ubicua. En publicaciones del año 2020, Keller, Lazzarilli y diferentes colaboradores definen la música ubicua o UBIMUS como el estudio de sistemas de agentes humanos y recursos materiales que permiten actividades musicales a través del soporte de ecosistemas creativos. Hola, yo soy Marcelo Messina. UBIMUS es un campo multidisciplinario que abarca tecnología, educación, música y humanidades digitales. Busca democratizar el acceso a la creación musical, permitiendo que participantes sin entrenamiento específico interactúen de forma creativa. Sale de los espacios artísticos tradicionales, como salas de concierto o estudios de producción musical, permitiendo el uso de espacios domésticos de transición y otros ámbitos que no fueron planeados para el uso musical. Hace uso de recursos síncronos, semisíncronos y asíncronos en actividades como life patching, las prácticas creativas cognitivos ecológicas o la gastrosónica orientada hacia el bienestar de las personas y aplica perspectivas sustentables, dialógicas y decoloniales. Desde su inicio en 2007, la comunidad UBIMUS se esfuerza para ampliar las posibilidades creativas más allá de la música de concierto, la interacción colaborativa, creando y compartiendo productos libremente y sin restricciones,
los procesos orientados a la comunidad y el soporte activo de la creatividad cotidiana son centrales en la UBIMUS. Más adelante en este vídeo presentaremos algunos ejemplos de prácticas UBIMUS que ayudarán a colocarla en contexto. Una de las vertientes UBIMUS propone el concepto de Internet de las Cosas Musicales, IOMOST por sus siglas en inglés. Esta es definida como una infraestructura de dispositivos conectados capaces de apoyar formas distribuidas de producción musical. Por un lado, la propuesta impulsa el desarrollo de infraestructura computacional centrada en las actividades musicales síncronas típicas de las formas tradicionales del quehacer musical, como es el caso de los instrumentos aumentados o inteligentes. Por otro lado, ella tiene potencial de aplicación en las vertientes exploratorias y adaptativas de la música ubicua. Nuestra posición no es ni a favor ni en contra de la implementación del Internet de las cosas musicales. Sin embargo, creemos que es necesario un análisis cuidadoso de las consecuencias negativas de esta iniciativa. En particular, proponemos cautela en relación a la adopción de la categoría cosa como estrategia de segmentación en entidades discretas de la acción musical. Las cosas son vulnerables a la imposición de territorialidades y están potencialmente sujetas a la reificación o cosificación. Y, en el contexto de las transacciones a nivel global, también a la monetización. Esas características tienen un impacto negativo en las propuestas que buscan la ampliación del acceso al quehacer creativo por parte de las comunidades marginalizadas o de artistas sin soporte económico institucional y por parte de potenciales interesados que se encuentren ubicados fuera de los países centrales. Como subcategoría de la tecnología blockchain, que es utilizada para acuñar y intercambiar criptomonedas, los NFTs tienen como objetivo el mercado de arte digital multimedia, con posibilidades de monetización de archivos sonoros, de obras musicales y de diversos recursos necesarios para el quehacer artístico en la modalidad distribuida. Non-fungible se refiere a una entidad que no es intercambiable o sustituible por otro activo similar o igual. Chauhan afirma que el principal interés en la incorporación de los NFTs es la escasez artificial, que sirve para aumentar el valor monetario de los objetos digitales. El valor es proporcional a lo que las personas están dispuestas a pagar por los objetos, y la escasez artificial separa el objeto auténtico de sus copias, aunque pueden existir varios NFTs de un mismo objeto digital. La validez de las transacciones de blockchain es garantizada por operaciones computacionales de altísimo consumo energético que no solamente impiden el florecimiento de ecosistemas creativos, sino que también representan un riesgo para la vida de la biosfera en el planeta. La conexión entre Internet de las cosas musicales y la tecnología blockchain no es meramente una especulación teórica. En un trabajo reciente, Torchet y Ngo, del año 2022, vislumbran una serie de aplicaciones del Internet de las cosas musicales basadas en el blockchain, BIOMOST por sus siglas en inglés. Este serviría para monetizar una vasta selección de procesos y datos. Los autores proponen la creación de una Internet de las cosas musicales basada en la tokenización del blockchain. La transición para el estatus de cosa configura una barrera para la creación musical en espacios marginalizados. Como estrategia de resistencia, proponemos la modificación de la sigla para Internet del cachivache musical y su equivalente en inglés, The Internet of Musical Stuff. Las cosas son separadas, identificables, materialmente distinguibles, mientras que el cachivache es fluido, maleable, volátil y pecuniariamente irrelevante.
Evitando los servicios pagos y los contenidos digitales tokenizados, concebemos la Internet del cachivache musical como ecosistemas, procesos, acciones y mecanismos de soporte interconectados, basados en los compromisos y en forma de participación socialmente responsables y ambientalmente sustentables, y orientadas a la creatividad. Parte de esos procesos están basados en recursos volátiles y antirrivales, estando disponibles apenas durante la actividad y aumentando su valor social cuando son compartidos sin restricciones. Aplicando estrategias adaptativas se fomenta la reutilización y el aprovechamiento de los recursos locales. Los recursos y los procesos de la Internet del cachivache musical resisten a la tokenización, fomentan la reproducción ilimitada y se basan en juicios de valor del impacto de las prácticas creativas en el ecosistema local. Esas características subvierten la agenda NFT y tienden a romper barreras financieras, viabilizando el acceso a los recursos creativos. En un contexto donde adjudicamos valor financiero a todo, nos encontramos con el fake art y la fake music, que podemos traducir como arte falso y música falsa. Estos son productos creados sin ninguna intención artística o estética y con el único fin de generar lucro a través de su comercialización. Una comercialización que no necesita de seres humanos como clientes para generar lucros. Goldsmith, del año 2020, aborda el concepto de la originalidad y los falsos artistas. En 2017, la plataforma Spotify contrató músicos para crear tracks con estéticas predefinidas para entrar en algunas de las playlists más escuchadas y que eran curadas por la misma plataforma. El lucro generado iba directamente para la empresa. Drott, también en el año 2020, estudia la economía de la atención y el caso de los bots que generan audiencias para las plataformas, específicamente el caso de la estafa búlgara en Spotify durante el año 2017. En este caso, un grupo de bots usaron 1.200 cuentas premium pagadas por los perpetradores de la estafa para generar escuchas en 2 playlists con músicas que eran creadas por los perpetradores de la estafa. Fue realizada una inversión de aproximadamente $12,000 y esto podría haber generado ganancias de hasta $415,000 por los derechos de autor. Lo más interesante de este asunto es que en esta estafa no se rompió ninguna ley y los perpetradores no fueron procesados por la justicia. Este tipo de prácticas no son exclusivas de los países del norte global. Encontramos un compositor que accedió a colaborar anónimamente con nuestro trabajo. Durante la pandemia y en un contexto de dificultades financieras, este compositor generó música de forma aleatoria a través de software. El resultado fue subido a diferentes plataformas de streaming y se colocaron algunos bots que funcionaban en teléfonos antiguos para escuchar estas músicas durante 18 meses, con un total de 199.774 reproducciones. El valor total recibido durante este periodo fue de $683. Hubo algunas escuchas casuales hechas por seres humanos, principalmente debido a que el algoritmo de la plataforma colocó algunas de las músicas en playlists debido al tráfico que generaron los bots. Aquí mostramos un breve relato de la experiencia Ubimus en el software Kiwi. En la citada experiencia, basada en el live patching colaborativo síncrono, en situaciones de distanciamiento físico intercontinental, los productos creativos fueran almacenados en patches colaborativos, en los cuales no existen rastros genealógicos, o sea, es imposible determinar quién creó cada objeto, quién estableció una cierta conexión entre los objetos o quién comentó sobre un patch. Además, los patches quedan disponibles
y abierto a modificaciones por usuarios sucesivos, subvirtiendo la lógica de la escasez y de las etiquetas sociales de propiedad mencionadas anteriormente. Esta aproximación totalmente abierta, colaborativa y no jerárquica constituye uno de los pilares de lo que llamamos de Yomust. Otra propuesta Uvimus dentro del Internet del cachivache musical es el recurso abierto y online playsound.space. Este extrae contenido sonoro asequible y modificable gratuita y libremente a través de licencias Creative Commons. Este material sirve como base para la improvisación libre y queda disponible para cualquier usuario que ingrese a la herramienta gratuitamente. Playsound.space pretende aumentar la circulación y la transformación de recursos sonoros a través de temporalidades libres, de superposiciones de varias capas sonoras y del fomento a la participación colaborativa. La instalación multimedia interactiva Arborit das Memorias del año 2015 está basada en dotar a un árbol de un sistema que permita la interacción. El proyecto privilegia el uso de residuos electrónicos y su reciclaje. Entre los componentes de este sistema destacamos una serie de recursos auditivos originados a partir del intercambio de mensajes sonoros en medios sociales. El árbol deja de ser interpretado como un elemento pasivo y se transforma en un repositorio de memorias de los eventos que lo circundan. Bueno, ya estamos llegando al fin de nuestra exposición y a manera de conclusión queríamos hablar sobre Uvimus en la Internet musical del futuro. Dada la relación entre la práctica creativa y el acceso al soporte material y cognitivo por la vía del diseño tecnológico y a través del conocimiento generado por la actividad musical, la crítica presentada en este trabajo apunta a aumentar la investigación del aspecto ético en Uvimus. Desde el año 2020 vivimos un contexto totalmente diferente del que se experimentó en el siglo pasado, con exigencias específicas y diversas, vinculadas al perfil de los participantes y al tipo de actividad musical. Las dificultades se multiplican. Como artistas y tecnólogos, necesitamos de más evidencia del impacto positivo de la tecnología adoptada y de más humildad en los discursos. Por esos motivos, Uvimus propone un enfoque más próximo a la práctica musical cotidiana. Antes de terminar este video, queríamos mostrar las referencias que usamos en nuestro trabajo. Agradecemos su atención y esperamos poder continuar compartiendo nuestras investigaciones con todos ustedes en el futuro. Muchísimas gracias. Continuamos ahora con la ponencia de la docente, investigadora y pianista Francesca Italici Martos, quien nació en Málaga en 1994 y comenzó a los 8 años sus estudios musicales. Los terminó satisfactoriamente bajo la tutela de Estefanía Rosado y posteriormente ingresó al Conservatorio Superior de Música de Málaga y completó sus estudios en el Trinity College bajo la supervisión del director de orquesta y chelista Damiano Percari. Para ampliar sus estudios de posgrado hizo un curso de organización escolar en la Universidad de Nebrija y desde el año 2016 compagina sus labores como docente con su labor como investigadora que se centra en el estudio del patrimonio pianístico olvidado de los siglos XIX y hasta primera mitad del siglo XX. Una buena postura ante cualquier instrumento no solo hace que un intérprete llegue a ejecutar correctamente una obra, un ejercicio o un estudio, sino que aparte va a evitar futuras lesiones. Por eso es un pilar muy importante la postura. A lo largo de la evolución pianística hemos visto aparecer y desaparecer recursos que dentro de la ejecución pianística podían ayudar al intérprete o no. Algunos han ayudado y otros no han servido de mucho. En este vídeo vamos a ver un recurso que ha servido muchísimo y que actualmente sirve pero que está en el olvido. Y es uno de los recursos más útiles que tenemos. Cuando vamos, por ejemplo, a un conservatorio o a una escuela de música oficial, podemos observar que, por ejemplo, en aulas de cuerda frotada, cuerda pulsada o de viento,
Vemos que hay espejos en las aulas para que el intérprete, en este caso el alumno, pueda ejecutar bien, viéndose reflejado con una buena técnica y una buena interpretación. Pero en el caso del piano, un instrumento de cuerda percutida, hay que pararse a pensar cuántas veces se ha visto en las aulas solamente de piano espejos. Muy pocas veces. Se ven, se siguen viendo, pero es muy difícil porque este recurso está olvidado. De hecho, en muchos conservatorios, si existen espejos en las aulas del piano, es porque también esas aulas se utilizan para otros instrumentos. Este recurso de utilizar espejos los pianistas ya estaba escrito y dado por hecho en el siglo XX. Hace 98 años que salió una publicación en la revista de divulgación musical estadounidense The Etude, donde se planteaba el aspecto de los espejos a la hora de la práctica pianística. Ya se podía observar cómo el recurso de los espejos estaba ya metido dentro de la pedagogía pianística. En dicha publicación, la autora nos está dando un recurso clave. Los alumnos de piano entenderán lo que se requiere para obtener una posición correcta del antebrazo, la mano y los dedos si un pequeño espejo se coloca en cada extremo del teclado en la práctica pianística. Los movimientos reflejados revelan la posición correcta de una manera impresiva y ahorra mucha repetición en la enseñanza. Por esto este recurso para una buena ejecución de la postura de las manos, el dedo, el brazo y el antebrazo va a ser útil en el alumno. El alumno podrá ver reflejado en el espejo todos los movimientos. Este tipo de espejos así es perfecto si el alumno solamente necesita mejorar lo que es la parte de los deditos y ver si está ejecutando con una muñeca natural propia del ámbito pianístico. También vemos cómo va el brazo y el antebrazo, la mano, la muñeca y los deditos. Con los espejos, el profesor guiará al alumno en clase, pero luego el alumno, desde el minuto 1 que se ponga a tocar, va a conseguir corregirse a sí mismo con las guías que en clase ya el profesor le ha dado. Y una de esas guías es utilizar espejos. A día de hoy, al no haber esos recursos de los espejos ni en clase ni en casa, se pierde mucho tiempo, porque el alumno va a clase y luego en casa, al no utilizar los espejos, no lo corrige. No es posible corregirse. No es posible que se corrija porque no lo puede hacer. Pues ¿qué pasa? Que el alumno cuando baje la muñeca no se va a dar cuenta. El alumno cuando suba demasiado la muñeca no se va a dar cuenta. Cuando ponga los dedos planos no se va a dar cuenta. Entonces, si rescatamos lo que ya se estableció en su día de los espejos, el alumno va a conseguir en el minuto 1 en casa aplicar todo correctamente desde el minuto 1. Y el profesor en clase no tiene que repetir tanto y va a avanzar muchísimo más, tanto el alumno como la explicación del profesor. El autorreflejo en el ámbito educativo es muy importante y sobre todo en el ámbito pianístico. Cuando tú te veas reflejado en el espejo, sabrás qué puntos estás haciendo bien, qué puntos tienes que mejorar y qué puntos son cruciales o indicativos de banderas rojas en la técnica. Bajar muchísimo la muñeca, subirla demasiado, hay que tener mucho cuidado para evitar también futuras lesiones. Entonces, por eso es un claro indicativo de que los espejos tienen que volver a las aulas, tienen que volver a las casas de los alumnos y tienen que volver a quitarse del olvido. Se tiene que quitar, porque para los docentes y para los pianistas en general, una buena postura es la base fundamental que tenemos. Es tan importante como respirar. Muchas gracias y un abrazo. Para terminar, vamos a escuchar la ponencia de María Elena Cuenca, una investigadora española, doctora en musicología por la Universidad Complutense de Madrid y especializada en el campo de la polifonía ibérica del Renacimiento. Hola, buenas. Yo soy María Elena Cuenca Rodríguez, soy profesora de la Universidad Autónoma de Madrid y en esta ponencia pues os voy a hablar brevemente de BandLab, por si no conocéis este recurso didáctico todavía para la formación del profesorado, en este caso formación en didáctica de la música, en el grado de maestro en educación primaria y también en el máster de educación secundaria, de formación del profesorado en educación secundaria obligatoria y también bachillerato. Bueno, en primer lugar me gustaría dar las gracias al comité científico de este simposio
Y me gustaría explicar pues exactamente en qué consiste BandLab. BandLab es una plataforma social de música que permite a los creadores hacer música y compartir el proceso creativo, no solo con, bueno, con sus músicos favoritos, sino también con fans, con amigos, etc. También, bueno, se trata de una comunidad global de creadores y fans y también combina herramientas de creación musical y de colaboración al ser la primera Digital Audio Workstation multiplataforma del mundo. Esto significa pues, que consiste en un programa que permite la grabación de sonido en un secuenciador multipistas y permite pues, compartir cualquier tipo de información de este tipo, sonora, también de vídeos, mensajería, a través de esa plataforma que pues parece y realmente es como una red social donde se comparten todas las creaciones que uno hace. Por otro lado, la misión de BandLab es romper las barreras técnicas, geográficas y creativas entre los creadores, colaboradores y la comunidad, proporcionando un servicio completamente gratuito e ilimitado. Vale, realmente esto a priori no parece que tenga mucha utilidad a nivel educativo, pero sí que la tiene al tener una propia versión educativa de BandLab, ¿vale? Tenéis BandLab Education, donde la plataforma social se convierte en una especie de classroom, de clase adecuada para vuestras iniciativas a nivel de creación musical con vuestros estudiantes. De esa manera, pues tendréis mayor privacidad para compartir esos contenidos. Bueno, BandLab, como hemos dicho, es una Digital Audio Workstation que no solo podéis utilizar en ordenadores portátiles, sino también podéis descargar la propia app en móviles y tabletas de cualquier tipo, ¿vale? Sistemas Android, Windows, Mac, por supuesto. Y lo que sí que es verdad que es bueno comentarlo es que muchas veces para la propia composición o interpretación de patrones rítmicos en instrumentos pues, de percusión, es más fácil casi interpretarlo en los propios dispositivos táctiles, ¿vale? En lugar de, pues, por ejemplo, en el propio teclado del ordenador, pues a veces existe cierta latencia, ¿vale? Entre pues, los pulsos que ejecutamos con las teclas del ordenador y, sin embargo, cuando lo hacemos de manera táctil a través de estos dispositivos suele salir un resultado bastante mejor y bastante más sistemático y sin tanta latencia, ¿no? Que es el problema de este programa a veces. Bueno, como digo, es una plataforma gratuita, la podéis utilizar, ya os digo, sin necesidad de descargar ningún programa a través simplemente de vuestro navegador web, poniendo bandlab.com, y es muy fácil de usar. También es fácil proponer trabajar uno o varios aspectos o parámetros musicales concretos en nuestras aulas y que estos alumnos empiecen a practicar un parámetro concreto, como pueda ser el ritmo, como pueda ser, pues eso, a partir de un esquema binario, crear o componer un parámetro, un patrón rítmico concreto, o a partir de determinada armonía, crear pues una secuencia de acordes concretas para una canción, ¿vale? Se pueden trabajar de muchísimas maneras. Y otra de las ventajas que yo veo es que también es un programa que permite la colaboración y el trabajo por proyectos, ¿vale? Porque generalmente cuando abres un proyecto, ahora lo veremos, aparece una pestañita de compartir. Esto significa pues, que aunque haya 4 alumnos trabajando desde diferentes dispositivos, cada uno puede ir elaborando una pista concreta al estar, digamos, compartiendo ese proyecto y, digamos, actuando en el mismo momento que sus otros compañeros lo hacen en pistas diferentes. Yo ya he iniciado sesión y ya tengo como, digamos, lo que es la propia plataforma o la interfaz de una red social, como veis aquí. Mi usuario con mis followers, los que yo estoy siguiendo y las interpretaciones que he hecho. Aquí están todos los proyectos que tengo guardados, ¿vale? Y aquí aparecen, pues eso, los proyectos trending, los que están de moda en ese momento, ¿vale? Y que me aparecen como sugerencias para observar. Y en Library es donde digo que se guardan todos nuestros proyectos, ¿vale? Para poder usarlos y retomarlos en cualquier momento. Vale, yo voy a darle a Create, a la pestaña de Create para crear un nuevo proyecto. Tardará un poquito en abrirse a veces, pero enseguida nos saldrá esta pestaña de New Track. Aquí
tendremos que ir añadiendo pues diferentes instrumentos según nuestras preferencias. Por ejemplo, aquí tenemos la pestaña de instrumentos para seleccionar cualquier tipo de instrumento MIDI que queramos interpretar. Podemos simplemente interpretarlo, como hemos dicho, desde el teclado del ordenador o desde el dispositivo táctil, como una tablet o un móvil, o también podemos conectar un instrumento MIDI e interpretar ese instrumento gracias a un teclado MIDI propio, ¿vale? Luego tenemos aquí también Drum Machine, que es pues para crear unas bases de ritmos, patrones repetitivos de ritmos, que lo podemos hacer a través de esta herramienta, ¿vale? Sampler, que también nos ofrece el propio BandLab y que básicamente podemos, digamos, grabar cualquier sonido y loopearlo o utilizarlo a modo de sampler en nuestra composición. También podemos grabar nuestra propia voz o cualquier sonido de cualquier instrumento que hayamos interpretado, o así también grabar el sonido de guitarras eléctricas o de bajo eléctrico que podemos conectar a nuestro ordenador y a través de estas pestañas lo exportaríamos, o sea, lo importaríamos, mejor dicho, perdonad, al propio BandLab, ¿vale? Si tenemos ya una grabación hecha, un audio o un MIDI, ¿vale? También tenemos esta opción de importar directamente este audio o MIDI. Y luego aquí en esta pestaña de BandLab Sounds, luego os la enseñaré, tenéis numerosos ejemplos que podéis utilizar a modo de loops o de samplers que queráis insertar en vuestra propia composición. Yo le voy a dar primeramente a Instrument para que veáis la amplia gama de instrumentos que tenemos de tipo MIDI para poder introducir en nuestra composición. ¿Vale? Bueno, esto sería el ejemplo del gran piano, que tenéis muchísimos otros tipos de piano por si queréis utilizar. Lo-fi piano, basta con darle al play para escuchar el ejemplo. Vale, electric piano. Bueno, tenéis muchos ejemplos, ¿vale? Simplemente podéis ir observando cuáles son los más prácticos o los que más queréis utilizar. Voy a seleccionar dentro de Drum Kit, Classic Rock. Antes de empezar a grabar lo que es la propia composición, tenéis aquí todas las casillas, tanto de play, de grabar, de volver atrás o hacia adelante. En Key consiste pues, en la armadura que queréis, en la tonalidad que queréis seleccionar, ¿vale? Simplemente fijaros bien en la canción que queráis grabar y a partir de ahí pues observáis la armadura que tiene y ya está. Yo os aconsejo que grabéis en menos BPMs, que podéis ponerle, pues no sé, 70 o 80, los que queráis, ¿vale? Y luego podéis subir y hacer la trampa, ¿no? Podéis subir los BPMs para efectivamente pues, que se escuche en el tiempo que tiene que ser. Aquí es el compás, ¿vale? Lo cambiaríais o lo pondréis el compás que os interese. Aquí ajustaríamos también lo que es el metrónomo, ¿vale? Podemos subir y bajar el volumen del metrónomo y podemos decir que queremos un compás de espera para oírlo previamente y saber en qué tempo vamos a grabar. Y, por supuesto, como he dicho, aquí podéis invitar a otras personas a que sigan, a que, digamos, colaboren en vuestro proyecto y puedan, por ejemplo, componer otra parte instrumental distinta mientras vosotros estáis grabando la batería. Simplemente aquí tendréis que introducir el email de la persona o copiar el link y mandárselo a esa persona y a partir de ahí ya se añadiría a vuestro proyecto, que por cierto podéis modificar vuestro proyecto y poner aquí el nombre, proyecto 1, ¿vale? Y por supuestísimo también tenéis herramientas como chatear con vuestro compañero o añadir aquí la letra de la canción para cuando vayáis a grabar y a cantarla. Y bueno, y ahora os enseñaré las otras herramientas que tenéis a vuestra disposición. Vamos a hacer una prueba. Voy a grabar un extracto bien rápido. Voy a coger la FIS, simplemente algo muy sencillo. Bueno, ha sido una cosa bastante sencilla y simplemente a modo de ejemplo para que veáis
cómo posteriormente podríamos manipular este propio sonido. Si nosotros hacemos doble clic aquí, nos aparece lo que hemos grabado. En este caso, si os habéis fijado, lo he hecho un poco también adrede para que veáis bien cómo podemos editar este sonido. Nosotros, si le damos al play, vale, hemos grabado solo 2 compases, ¿vale? Este sería el primer compás, este sería el segundo compás, tercero, cuarto, etcétera, y aquí vienen los pulsos, ¿vale? Con su subdivisión. Entonces, si nosotros cogemos toda esta parte, la seleccionamos y le podemos dar a quantize. Eso significa que nos lo va a ajustar en este caso a la semicorchea. Voy a darle a control Z porque en realidad yo lo que quiero es que me ajuste a la corchea. Vale. Me lo acaba de ajustar, pero me lo ha ajustado erróneamente porque yo quiero que empiece en el primer pulso. Simplemente lo que voy a hacer va a ser arrastrar todos estos monigotes que estaban aquí al primer pulso. Y como veis ahora sí que se ha ajustado todo al pulso que me gustaría a mí que se grabara, ¿no? Para que básicamente quede todo más o menos cuadrado. Desde luego habrá que hacer alguna edición manual, ¿vale? Que podemos hacer simplemente cambiando cada una de estas pestañitas, las podemos modificar nosotros mismos, ¿vale? Para ajustarlas digamos, a la parte que nos interese a nosotros y no tener que repetir la secuencia, ¿vale? Todo esto se lo podemos enseñar también a nuestros estudiantes para que ellos averigüen y sepan en qué pulso tiene que ir cada corchea y de esa manera también estarán aprendiendo lenguaje musical. Lo ideal es que lo interpreten bien de primeras, pero si no, luego pueden entender perfectamente dónde se situaría cada corchea, entendiendo cómo funciona este plano, ¿no? Vale, ahora ya quedaría más cuadrado. Bueno, simplemente consistiría en ir añadiendo más instrumentos, pues por ejemplo una flauta o cualquier otro instrumento que nosotros queramos para ir grabando nuevas partes, y luego lo que podemos hacer es alargar cada uno de estos instrumentos, ¿vale? Para que lo podamos utilizar y lo podamos loopear cuantas veces queramos, ¿vale? Todos los compases que nosotros necesitemos en esta parte de arriba, ¿vale? De esa manera no hace falta nada más que grabemos 2 compases y si luego la música cambia, pues podríamos volver a hacer una nueva interpretación, ¿vale? Para cortar cualquier pista o para hacer cualquier cosa, ahora mismo esto estaba en modo de loop, pero para hacer cualquier modificación podemos simplemente pinchar sobre esta parte y cortaríamos en esta pestaña y entonces así podemos modificar cualquier parte o eliminar esta parte si no nos ha gustado y volver a grabarla, etcétera, ¿vale? Vale, os voy a enseñar otra de las herramientas. Cuando grabamos voz, ¿os acordáis que os he dicho que habría que tener en cuenta esto de los decibelios? Entonces simplemente pues podemos hacer una muestra para ver cómo está grabando con el micrófono que estamos usando. Hola, soy María Elena, a ver cómo se escucha, espero que se esté escuchando correctamente. Vale, aquí ha grabado nuestra voz, ¿vale? Si no está bien configurado y no está realmente el micrófono como tiene que estar, podéis cambiar los canales aquí, ¿vale? Cuando insertéis un nuevo micrófono podéis cambiar la comunicación, el input que está usando. Y también podéis incluso monitorizar, que no quiero oír mi voz constantemente repetida. También tenéis estos botones de mutear, como acabo de hacer con la batería para que no se escuchara, o que se escuche a solo esta batería. ¿Vale? La muteamos para que no suene. Se escucha, espero que se escuche. Y solo estaría oyéndose mi voz. Vamos a escuchar mi voz para ver si realmente estaría adecuadamente situada. Soy María Elena, a ver cómo se escucha. Espero que se esté escuchando correctamente. Bueno, como tengo un micrófono que no es exactamente de demasiada calidad, se está grabando mucho ruido y podríamos incluso limpiar esa voz. Vale. Luego que sepáis que dentro de cada una de las pestañas de nuestros instrumentos, en preset podemos introducir algún tipo de efecto que queramos utilizar. Por ejemplo, yo suelo utilizar para las voces High and Bright.
Por ejemplo, si yo le doy a High and Bright, pues hola, soy María Elena, a ver cómo se escucha, espero que se esté escuchando. La diferencia es que ha introducido mucha reverb y ha ecualizado un poco mi voz, ¿vale? Ha utilizado también algún compresor, ¿vale? Si yo, por ejemplo, pongo esta batería con el preset de GarageBand, pues esa batería sonará, voy a mutear la voz y sonará pues con ese efecto. ¿Vale? Más seco, un poco también con un cierta reverb, ¿no? de garaje y es bastante curioso. Podemos ir modificando e introduciendo nuevos efectos a los instrumentos que hemos grabado, ¿vale? Aquí en efectos también podemos introducir los que nosotros consideremos. Tenéis todo tipo pues por ejemplo, si queréis en este instrumento tenéis todo tipo de efectos que podéis introducir de amplificador, delay, distorsión, dinámicas, modulación, tenéis hasta autotune, reverberación, también modificación del tono como el Echo 3 de autotune y utility, ¿vale? Cada vez se están añadiendo más efectos y cada vez se puede hacer bastante manipulación de lo que es el instrumento, pero bueno, no es aconsejable tampoco exceder. Vamos a BandLab Sounds, que es la pestaña donde el propio BandLab nos ofrece muchísimos loops pues de diferentes instrumentos. Voy a buscar, por ejemplo, keyboard y voy a buscar un piano, por ejemplo, en lo-fi. O podéis buscar en otro género, por ejemplo, clásico. Bueno, ahí está mezclando con dubstep. Aquí tenemos otro tipo de pianos que podemos ir introduciendo. Y es tan fácil como, si os fijáis, arrastramos aquí y nos añade este nuevo loop, que en este caso nos está diciendo que está en mi mayor. Si queremos transportarlo, lo podemos transportar, ¿vale?, a la tonalidad que nosotros consideremos, o bien transportamos todo lo que hayamos hecho a mi mayor, que es como está este loop, ¿vale? Bueno, pues este sería un poco el manejo a nivel de usuario. Luego le daríamos a Save y a Publish este proyecto, ¿vale? A publicar para que nosotros luego lo podamos compartir y lo podamos editar. Bueno, os he dejado también una serie de ejemplos de estudiantes sudafricanos con los que hice un taller que pudieron pues grabar sus propias interpretaciones rápidamente en un taller de poquitas horas. Y bueno, pues algunos resultados fueron bastante curiosos. Estos estudiantes eran del grado de educación primaria, que luego pues dijeron que era una herramienta bastante útil para luego enseñarla posteriormente a estos estudiantes. Y por otro lado, también tenemos otra serie de proyectos que realizamos aquí en España con los estudiantes del máster de formación del profesorado de secundaria, y que pues hicieron bastantes cosas muy elaboradas durante un día y medio que tuvieron, y la verdad es que se nota que eran muy buenos músicos que sabían componer o interpretar piezas que eran bastante famosas, pero trasladarlas y transportarlas a este formato de Digital Audio Workstation. Vamos a poner algún ejemplo para que escuchéis y enseguida acabamos. Un poco una improvisación que hicieron esos estudiantes. Vamos a pasar a este otro proyecto que lo vais a reconocer enseguida. Only fools rush in, but I can't help falling in love with
Bueno, como veis también no solo es que lo han interpretado bien, sino también han experimentado con toda esta clase de efectos y por eso se escucha también bastante bien. Y bueno, han podido elaborar muchísimos ejemplos que tenéis también en el handout y los podéis escuchar, los podéis observar. Bueno, como conclusiones hemos de decir que esta app es muy dinámica e intuitiva para adquirir competencias musicales, dicho por nuestros estudiantes que la han aprendido y lo han agradecido como nueva herramienta para enseñar en primaria y en secundaria. También, sobre todo, para enseñar nociones de interpretación y de creación musical a sus alumnos a través de composiciones o improvisaciones musicales. También ven que es ventajosa por el uso de la metodología colaborativa, cooperativo también, en trabajo en equipo, donde pues todos los estudiantes en grupos pueden trabajar en diferentes proyectos y adquirir competencias también digitales y artísticas a través de un proyecto de BandLab. Y por último, también se pueden aprender y practicar conceptos de lenguaje musical a través de esta aplicación de tipo rítmico, armónico, melódico, de textura, etc. Por último, también me gustaría hablaros de un máster de reciente creación que acabamos de introducir en la UAM, en la Universidad Autónoma de Madrid, y que es completamente online, acerca de la pedagogía de la teoría y el análisis musical. Se va a hacer realmente completamente por Zoom, por la plataforma digital, y va a ser en horario de tarde de la hora española, martes, miércoles y jueves de 4 a 8 de la tarde, que coincide pues con el horario de mañana por aquí en esta parte de Colombia. Ofrece una formación teórico-práctica sobre estas disciplinas a profesionales de la música de cualquier parte del mundo, y tened en cuenta que son solo 30 plazas. Enseguida se pueden llegar a cubrir, ya hemos abierto el periodo de preinscripciones y ya hay unos cuantos matriculados, y bueno, pues si queréis acceder, pues simplemente tenéis el enlace con toda la información que os puede proporcionar la web en cuanto a profesorado y al programa y a condiciones y precio y todo este tipo de cosas. Es un máster completo de un año, de 60 créditos ECTS, y también tenéis la posibilidad de asistir de manera asíncrona, es decir, viendo los vídeos posteriormente, pero solo si justificáis que es por un motivo laboral, porque os encontráis trabajando por la mañana. Los profesores son, bueno, pues todos los que veis en esta lista. Tenéis muchísimas asignaturas que abordan desde la teoría musical, desde los tratados de música antigua hasta la actualidad. Tenéis análisis postonal y teoría de conjuntos, análisis computacional de estilos y formas, análisis de la interpretación, tenéis también pedagogía musical, psicología de la música y también otras asignaturas que tienen que ver con herramientas propias para la investigación y el trabajo del TFM. Y creo que también os puede ayudar porque también, bueno, si estáis interesados en músicas populares vais a trabajar la interdisciplinariedad en la música y también el análisis de géneros populares urbanos. Bueno, aquí tenéis la web del máster de formación permanente en pedagogía de la teoría y el análisis musical, con un vídeo introductorio donde veréis pues el resumen de las asignaturas y del profesorado que va a intervenir en cada una de estas asignaturas. También una breve descripción de los contenidos y las pestañas donde te puedes preinscribir y matricular. Aquí los objetivos del máster, todas las asignaturas y el profesorado que interviene, y en las respectivas casillas de profesorado, equipo directivo, programa, tenéis el programa y los horarios más detallados, ¿vale? Según esas franjas de martes, miércoles y jueves. En prescripción y matrícula tenéis la información que a continuación nos vamos a dar. También quiero que sepáis que si pincháis en esta pestaña se os abrirá esta web, que es la oficial de la UAM, donde os podéis prescribir. Lo tenéis que hacer a través de esta pestañita de inscripción online que tenéis en admisión y matrícula dentro de esta web. En el handout tenéis toda la información sobre los links de tanto a la web como el email de contacto. El plazo de prescripción acaba el 30 de julio, ¿vale? Y el plazo de matrícula se abre, bueno, ya está abierto desde el 20 de mayo hasta el 4 de noviembre. Que sepáis que existen becas, el máster tiene un coste total de 3.500 euros, pero existen becas que os pueden pagar la mitad de la matrícula si llegamos a ese número de 20 estudiantes. Ahí tenéis la web y para más información también podéis escribir al email de máster pedateamus@gmail.com y os daremos toda la información que necesitéis. Bueno, muchísimas gracias por su atención y quedo completamente a su disposición para cualquier pregunta.